¿Cómo manejamos situaciones que nos perjudican o que nos duelen a nivel consciente? ¿Cómo manejamos situaciones a nivel inconsciente? O sea, ¿qué mecanismos de defensa podemos utilizar o cuáles utilizamos para poder sobrellevar situaciones difíciles, complicadas o dolorosas? Hoy vamos a conversar acerca de los mecanismos de defensa, que es un tema desarrollado inicialmente por Sigmund Freud, y fue muy elaborado por su hija, etc. Pero hoy quiero hacer un resumen de los principales mecanismos de defensa que utilizamos todas las personas, todos los seres humanos, porque es a nivel inconsciente, no es una decisión consciente que vamos a utilizar tal o cual mecanismo de defensa. Primero vamos a entender qué son estos mecanismos de defensa. Son procesos psicológicos, la cual su función principal es mantener un equilibrio de manera inconsciente para poder ayudarnos a sobrellevar o a enfrentar situaciones que de estar a nivel consciente producirían muchísimo dolor y muchísima angustia en nosotros. La teoría psicoanalítica ahonda o más bien enfoca hacia dos tipos de impulsos principalmente, por lo cual se desarrollan los mecanismos de defensa, y esos son los instintos agresivos o sexuales. Entonces, como está realmente el individuo socializado como para no expresar tanto su impulso agresivo o sus impulsos sexuales, hay mecanismos de defensa que Freud explica o explicaba que nos ayudan a sobrellevar ciertas situaciones para manejarlas mejor. Por ejemplo, los mecanismos de defensa también se los explica como una especie de filtro. Todos tenemos, un filtro a nivel mental entre el subconsciente y el consciente, y ahí es donde más o menos funcionan estos mecanismos de defensa. Entonces, si el impulso que tenemos está o negado o demasiado distorsionado como para producirme conflicto, entonces logramos el objetivo. Entonces, al tener ese tipo de impulso, ya sea mucho menos intenso, entonces hemos logrado el objetivo de controlar y ya no nos afecta demasiado. Vamos a conversar acerca de algunos 8 mecanismos de defensa que todos utilizamos a nivel inconsciente como para sobrellevar pensamientos o situaciones conflictivas en nuestra vida. El número 1 vamos a hablar hoy es el desplazamiento. Este es muy común. El desplazamiento se refiere a una situación donde redireccionamos el impulso hacia otra, o canalizamos, una palabra más fácil, canalizamos el impulso agresivo o sexual hacia una persona o una situación que nos produzca mucho menos conflicto al expresarla. Desplazamiento. Tengo problemas con mi jefe, pero al llegar a casa me desquito con mi señora o con mis hijos o lo que quiera. O tengo problemas con mi pareja y entonces me enojo con el perro. Es mucho más fácil porque las consecuencias que me puede traer enojarme o pegarle una patada al perro, no maltraten a los animales, por favor, entonces va a ser mucho menos consecuente que enojarme con mi esposa o enojarme con el jefe, lo cual hasta puedo terminar siendo despedido. Ese es el desplazamiento. La segunda es la represión.
La represión es un mecanismo de defensa extremadamente útil porque borra, como dice la canción, borra cassette, anula a nivel consciente un evento o pensamientos que serían demasiado dolorosos o demasiado penosos si se mantuviesen a nivel inconsciente. Entonces la represión es una especie de borrador donde prácticamente está anulada esa memoria. La persona se olvida y quizás con mucho trabajo de hipnosis y mucha psicoterapia psicoanalítica, la persona puede contactarse con esa parte del inconsciente que lo tiene completamente reprimido. Se manifiestan problemas en otras áreas, entonces se busca qué conflictos hay en el inconsciente o en el subconsciente, lo vemos en los demás, pero no es un acto consciente. El acto consciente es ver la pajita en el ojo ajeno y no ver la viga en nuestros propios ojos. El mecanismo inconsciente es atribuirle nuestras propias características, que yo no quiero adueñarme de esas características, no quiero ser el responsable de tener esas características, entonces se las paso a otra persona y eso justifica mi relación para con esa persona. ¿Ok? Entonces, quiero que se entienda eso. Es más aceptable para mi yo, para mi ego, en la teoría psicoanalítica, es mucho más aceptable tener o convencerme que es la otra persona la que me odia y no yo el que odio a esa persona. Y así vamos desarrollando esa relación, obviamente muy conflictiva y muy afectada. La negación, el cuarto mecanismo de defensa. La negación es un trabajo inconsciente de la mente, de la psiquis, donde bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia. La negación es, como la palabra dice, una persona que anula o bloquea una realidad que es muy clara y evidente, pero como le produce tanto conflicto ese estado consciente de ese dolor, vamos a decir, se utiliza la negación como un mecanismo inconsciente después de una pérdida, por ejemplo, una pérdida de un ser humano, una pérdida de una relación, etc. Se utiliza la negación inicialmente para poder sobrellevar el trauma tan grande que nos causa o que nos causó esa pérdida o ese dolor. El quinto mecanismo de defensa es la regresión. Esto hace referencia a un retroceso psicológico, un retroceso emocional para poder manejar una situación presente que me es conflictiva. Hay una regresión a una etapa anterior donde está caracterizada más bien por inmadurez e impulsos. Entonces, una regresión es un adolescente que no se le permite, por ejemplo, hacer tal o cual actividad o salir, etcétera, un viernes a la noche, y entonces se enoja, tira un berrinche como un niño de 4 años. Totalmente inapropiado para su edad, ya tiene otros mecanismos como para manejar una situación de conflicto, resolución de problemas, etcétera, pero hay una regresión a una etapa formativa donde está caracterizada por ser impulsivo e inmaduro. Ok, entonces, la número 6, qué interesante esta. Formación reactiva. La formación reactiva es un mecanismo de defensa que nos permite manejar una situación con pensamientos y sentimientos contrarios a nuestros sentimientos y pensamientos reales o actuales.
Los impulsos negativos o los impulsos que los evalúo como negativos o que me producen conflicto, no solamente los reprimo, sino que además los controlo con un exagerado comportamiento opuesto. Por ejemplo, una persona que es altamente exitosa y como ese alto éxito o ese éxito de esa persona me produce conflicto a mí, por una razón o por otra, entonces lo que hago es una formación reactiva sería actuar el opuesto, que qué bien, qué contento estoy, qué el éxito que tiene, etcétera, etcétera. Más comúnmente, la persona que es rechazada por otra en una relación interpersonal, la formación reactiva es un mecanismo de defensa que uno se termina convenciendo, que dice, sí, pero en realidad igual no me hubiese convenido esta persona porque por esto, y tenía estas características, entonces la verdad que estoy mejor así, estoy mejor solo que con esa persona. Es lo opuesto, realmente, diamétricamente lo opuesto de lo como estamos sintiendo en ese momento. Entonces, el otro mecanismo de defensa que vamos a hablar, el séptimo, es la racionalización. Se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Es muy parecida en el ejemplo que les di anteriormente. Esta relación no funciona porque me dicen que no, y entonces racionalizo, como la palabra indica, inconscientemente, que esa persona no me hubiese convenido de todas maneras. ¿Ok? Así que ese es el séptimo. El último vamos a llamarlo el aislamiento. Nos ayuda a tolerar, al separar los sentimientos, esos sentimientos que nos provocaba, los utilizamos como una situación más en nuestra vida. Se puede hablar de ese evento fríamente, donde ya no nos duele ese dolor inicial. Estos mecanismos de defensa todos los utilizamos, son a nivel inconsciente y son altamente efectivos para minimizar o para reducir el conflicto o la angustia que manejar o lidiar el problema de base nos causaría, ya sea esos impulsos que son inaceptables para nosotros por formación, por civilización, por cultura, etc. Entonces hay que de alguna manera manejarlo. Es una teoría freudiana, es extremadamente rica, tiene mucho de valor, y ahora más que nunca se empezó a hablar mucho del subconsciente y del poder del subconsciente, y en otro momento voy a conversar de esto. Pero imagínense cuántas veces, por ejemplo, los padres utilizamos quizás mecanismos de defensa inconscientes o proyectamos cierta forma de pensar, se la atribuimos a nuestros hijos, o racionalizamos nuestras conductas, o usamos aislamiento, o utilizamos la proyección o la regresión para manejar una situación de conflicto con nuestros hijos. Algo de eso converso en mi libro para padres efectivos, para criar padres efectivos, que lo pueden encontrar aquí, y encantado les voy a hacer un ampliamiento de este tema porque da mucho para hablar y me han hecho muchas preguntas acerca de cómo manejar y cómo utilizar nuestro subconsciente a nuestro beneficio. Bueno, espero que les haya gustado la charla de hoy. Es informativa, es educacional, pero es muy importante. Déjenme un like si les gustó, y suscríbanse al canal, déjenme un comentario o cualquier pregunta que tengan aquí mismo o en drfonte.com. Gracias y será hasta muy pronto.